Oxidermia, en base a nuestra bibliografía, que es Medicina Interna de Harrison. Se encuentra en el capítulo 74, y ahí están las reacciones farmacológicas cutáneas, y en el capítulo 75. Vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 48 años de edad, proviene de Chuquisaca, ingresa a la terapia intensiva por sospecha de una reacción cutánea grave. Nosotros debemos saber qué enfermedades están como reacciones cutáneas graves y las comunes, porque el manejo es diferente, el tratamiento es diferente y el pronóstico es diferente. Tiene el antecedente de haber recibido cloroquina por paludismo y 48 horas posteriores a estos aparecen lesiones eritemopapulosas a nivel de los labios, que se extiende con el paso de las horas al resto de la mucosa oral. Afecta a tórax, abdomen, glúteos y extremidades, recibe glucocorticoide sistémico y inmunoglobulina G intravenosa por 5 días y tiene una evolución favorable. Pues no todas las reacciones cutáneas graves evolucionan en este sentido, pues la mayoría, por ejemplo, en algunos casos fallecen por complicación de infecciones, ya que el tejido tegumentario se afecta en mayor porcentaje. Estas son las imágenes del caso clínico. Por ejemplo, acá se evidencian lesiones múltiples en labios y fosas nasales. Acá ya afecta la mucosa. Y si nosotros hacemos presión un poco en esta piel, se puede desprender. Y esto se denomina el signo de Nikolsky positivo. Y aquí en el antebrazo vemos unas lesiones como si fueran unas ampollas que se hubieran reventado. Tiene un líquido citrino y esto es muy pruriginoso. Pero entonces cuando afecta un porcentaje de tejido tegumentario tiene su nombre, y cuando afecta más del 30% también tiene otro nombre. Y el manejo pues también es importante en estos pacientes. Lo que nosotros vamos a preguntarnos en esta clase y responderlas a través del curso, a través de esta videoclase, es cuáles son las toxidermias comunes, cómo se las diagnostica, cuáles necesitan biopsia y cómo es el manejo. El segundo, cuáles son las toxidermias graves que comprometen la vida. ¿Cuál es el tratamiento de la anafilaxia? Eso es importante porque entre 2 a 3 minutos el paciente puede fallecer si no reconocemos una anafilaxia y si no manejamos sobre todo. Y identificar las diferencias entre síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, la pustulosis generalizada aguda y el síndrome de Dress. Hace un par de años, para la necrólisis epidérmica tóxica estaba indicada el uso de inmunoglobulinas con corticoides o solo inmunoglobulinas, pero actualmente se han hecho ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados, que gracias a estos estudios hay otra indicación de otro medicamento para esta enfermedad. Y eso tiene que ver mucho la granulosina. Por eso acá es una pregunta importante: ¿qué implicancia clínica tiene la granulosina? Recordemos que esta granulosina son sintetizadas por los linfocitos T y por los natural killer. ¿Cuál es la clasificación de Helicums? Esto es en base inmunológica, para identificar cuál es el mecanismo inmunológico y la enfermedad como ejemplos. Pues las toxidermias, en realidad el nombre correcto debería ser erupciones medicamentosas, porque esto está dentro del capítulo de toxicología. Nosotros recordemos que para hacer toxicología antes se debe realizar medicina interna, luego toxicología, y dentro de la toxicología hay una otra alta especialidad o un fellow que es en toxicología dermatológica. Al igual que los dermatólogos conocen a profundidad este tema. Las reacciones adversas a los medicamentos es común, afecta entre el 2 y el 3% en pacientes hospitalizados. Son una causa importante de morbilidad en pacientes ambulatorios. Las reacciones adversas a medicamentos se dividen en dos, en tipo A y en tipo B. El tipo A son reacciones que ocurren
en la mayoría de los pacientes normales, con dosis y duración de terapia suficientes, comunes y predecibles. Por ejemplo, podemos tener una sobredosis en falla hepática o en falla renal. Efectos secundarios por medicamentos, por ejemplo, aminoglucósidos. Podemos tener nefrotoxicidad por aminoglucósidos. O efectos secundarios o indirectos, como por ejemplo la fototoxicidad secundaria a uso de doxiciclina o diuréticos tiazídicos. Y la interacción con drogas. Por ejemplo, aquí nos mencionan los macrólidos. Los macrólidos, tanto la claritromicina como la citromicina, si no se ajusta la dosis y además se asocia al uso de otros fármacos, nos prolongan el QT. Entonces hay el síndrome de QT largo, y este síndrome de QT largo es un factor de riesgo para hacer torsada en puntas. Entonces, estos reacciones adversas de los medicamentos se los debe tomar muy en cuenta en cuanto se manejan. Y del 95 al 90% de estas reacciones adversas es lo más frecuente, el tipo A, en este porcentaje. Mientras que de tipo B representan del 10 al 15%. La tipo B es lo que nosotros vamos a estudiar, que son reacciones de hipersensibilidad. Es decir, que un fármaco puede despertarlo al sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico se puede manifestar de diferentes formas clínicas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dentro de estas tenemos la intolerancia, después el uso en la intolerancia, un ejemplo es el tinnitus, después del uso de la aspirina. La idiosincrasia, esto es importante. Por ejemplo, nosotros podemos usar un fármaco, ¿no? Por ejemplo, no sé, vancomicina, ¿no? Pero el paciente nunca había recibido vancomicina, por lo tanto no sabe que es alérgico a la vancomicina y nosotros administramos la vancomicina. Y de repente puede presentar lesiones maculopapulosas, eritematosos en toda la piel, ¿ok? Pero es una reacción él tiene una reacción genética, es decir, tiene un factor de riesgo genético para desarrollar alergia a tipo de fármacos. Entonces, eso es la idiosincrasia, una reacción que produce un fármaco que nosotros los médicos no sabemos si va a pasar. Entonces, ahí mucho tiene que ver la farmacogenética. Entonces, acá nos mencionan ejemplos. Por ejemplo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los pacientes que tienen, al usar fármacos como por ejemplo el trimetoprim y la dapsona, pueden tener anemias hemolíticas. Y luego tenemos otras enfermedades como la reacción pseudoalérgica cuando se usan los AINES. Otra tenemos las reacciones inmunológicas a medicamentos, las famosas alergias que lo vamos a ver. Por ejemplo, la anafilaxia secundaria a betalactámicos, la fotoalergia secundaria al uso de quinidina, la trombocitopenia inmunomediada, por ejemplo, por heparina, y tenemos la trombocitopenia inducida por heparina, la enfermedad de Suero, vasculitis, Steven-Johnson y síndromes de hipersensibilidad. Por ejemplo, para el síndrome de hipersensibilidad hay componente genético. Por ejemplo, los pacientes que tienen el antígeno leucocitario humano tipo BEL 5801 pueden desarrollar síndrome de hipersensibilidad cuando usan el allopurinol. Entonces tenemos esta pregunta. ¿Qué tipo de mecanismo inmunológico se produce en el síndrome de Steven-Johnson? Para eso debemos saber qué tipos existen para poder responder a esta pregunta. Entonces vamos a basarnos acá en el mecanismo inmunológico de Hell y Coombs. Vamos a ver que hay 4 tipos. ¿Okay? La primera es mediada por IgE, que se denomina hipersensibilidad inmediata o de tipo 1. Pues nosotros ahí vamos a recordar que tenemos, por ejemplo, los mastocitos o las células cebadas, su núcleo y sus granulaciones, y estas granulaciones no son nada más que lisosomas primarios y secundarias cargadas, llenas de enzimas, y cuando el anticuerpo o la inmunoglobulina tipo E detecta un antígeno, o sea, puede ser un antibiótico, la pared de una bacteria o de un virus, va a degranular estos
estos lisosomas, lo cual va a liberar sobre todo histamina, va a liberar prostaglandinas y leucotrienos. ¿Y qué va a hacer la histamina? En el pulmón lo que va a hacer es broncoconstricción y a nivel sistémico lo que va a hacer es vasodilatación. ¿Okay? Por eso nosotros como medicamento vamos a usar antihistamínicos porque vamos a antagonizar la histamina. ¿Okay? Y si es una vasodilatación severa, es decir, que ocasiona hipotensión, ahí vamos a usar algunos vasopresores. Entonces nosotros por fisiología debemos recordar que es un antígeno, es cualquier molécula que despierte el sistema inmunológico. Entonces hay antígenos inmunogénicos y hay antígenos no inmunogénicos, los que no despiertan al sistema inmunológico. Y además debemos recordar que es un apteno. Un apteno no es nada más que una molécula que se asocia de manera covalente a una proteína, que puede ser una proteína transportadora, y esta puede activar el sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Y qué es un superantígeno? Es otra molécula, pero que no necesita de nadie, se asocia a moléculas de histocompatibilidad tipo 2 y despierta el sistema inmunológico de manera severa. Y si alguien podría decir, un antígeno, ¿cuánto es la probabilidad de que despierte el sistema inmunológico? Un antígeno es de 0.001%. ¿Ok? Mientras que un superantígeno, como por ejemplo la toxina del Staphylococcus aureus, despierte en un 30% del sistema inmunológico. ¿Ok? Y recordemos que para este superantígeno no necesita un procesamiento fagocítico, como en los demás casos. Esto nada más por fisiología. Ahora, en las reacciones de tipo 2, tenemos ahí las que son mediadas por citotoxicidad. ¿Ok? Ahí cualquier antígeno o apteno está íntimamente asociada a células que estas pueden unirse a anticuerpos y llevan a una lesión celular tisular. Antes, la tipo 1, ejemplos de enfermedades que reaccionan con este tipo de hipersensibilidad es la anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, urticaria, hipotensión. ¿Por qué menciono? Porque esto es posible pregunta de examen. Nos pueden decir el angioedema, ¿por qué mecanismo inmunológico es representada? Por la tipo 1, respuesta de hipersensibilidad inmediata. La tipo 2, ahí tenemos la anemia hemolítica, la trombocitopenia y neutropenia. La tipo 3 ya son por inmunocomplejos, por depósitos, por inmunocomplejos, que si se deposita en un vaso sanguíneo o tejido, ahí van a ocasionar reacciones alérgicas y están mediadas por receptores de tipo IgG. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Y dentro de la característica clínica tenemos la enfermedad de Suero y la reacción de Artus. La tipo 4. La tipo 4 es la hipersensibilidad mediada por células o retardada. Aquí tenemos hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad retardada. ¿Ok? Básicamente acá son mediadas por células y dentro de los ejemplos tenemos la dermatitis de contacto, las reacciones morbiliformes, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, la pustulosis generalizada aguda, el exantema pustulósico, el síndrome de Dress, la nefritis intersticial, la hepatitis y otras presentaciones. Entonces, los medicamentos lo que van a ocasionar son reacciones de tipo 1 inmediato y de tipo 4 retardado, en la mayor parte de las veces. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, el síndrome de Stevens-Johnson es de tipo 4 mediada por células. Y además, la tipo 4 se subclasifica en 4 tipos. Aquí lo que nos interesa son las citoquinas, el tipo de antígeno, las células involucradas, el mecanismo patogénico y los ejemplos de enfermedades. Por ejemplo, la tipo 4A, las citoquinas involucradas es el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, que son mediadas por las células, por los linfocitos T helper 1. El antígeno es presentada por las células directamente, estimulan a los linfocitos T helper 1. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Aquí tenemos el macrófago, comienza a presentar sus antígenos al linfocito T helper 1 y comienza a sintetizar el interferón gamma. Y comienzan a sintetizar
más citoquinas y citotoxinas. Un ejemplo de esta es la tuberculina, la reacción de tuberculina que usamos, o también la PPD en la tuberculosis y la dermatitis de contacto. La tipo B ya está involucrado en los eosinófilos. ¿Okay? El linfocito T helper 2 presentan a los eosinófilos, esto los recluta, están involucradas la interleucina 4 y 5, y el eosinófilo lo que hace es sintetizar más células proinflamatorias, y estas están involucradas como enfermedades, el asma crónico, la rinitis alérgica crónica y el exantema maculopapular con eosinofilia. Ahora acá tenemos las células T, es decir, los linfocitos T. Aquí lo que nos interesa son las perforinas y las granzimas. Como ejemplo tenemos la dermatitis de contacto, el eritema o el exantema maculopapular y bulosa, la hepatitis y por último el tipo 4D, donde están involucrados los neutrófilos, pero estos neutrófilos van a sintetizar citocinas proinflamatorias y aquí tenemos el exantema pustuloso agudo generalizado y la enfermedad de Behçet. Cualquiera de estas enfermedades, células o citoquinas o antígenos pueden ser posible pregunta de examen. Por lo menos en nuestros simulacros es posible pregunta de examen. Ahora, según la OMS, la clasifica en reacciones inmunológicas inmediatas, menos de 1 hora, que son mediadas por IgE, y las reacciones tardías, más de 1 hora, mediada por células. ¿Okay? Dentro de las primeras horas tenemos la anafilaxia, la urticaria, prurito, el angioedema, broncoespasmos y lesión gastrointestinal o hipotensión. Y mediada por células tenemos la anemia hemolítica, la trombocitopenia y neutropenia. ¿Y quiénes ocasionan reacciones inmediatas? O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos en un hospital, en un centro de salud? Reacciones alérgicas, sobre todo a betalactámicos, agentes a bloqueantes neuromusculares, a quimioterápicos. Ahora existen reacciones farmacológicas cutáneas no inmunitarias. ¿Okay? Por ejemplo, hay exacerbación o inducción de enfermedades dermatológicas. Por ejemplo, los AINES, el litio, los beta antagonistas, los factores de necrosis tumorales, interferones y ECAs exacerban la psoriasis en placas, mientras que la suspensión de glucocorticoides o el uso de antipalúdicos empeoran la psoriasis pustulosa. Y tenemos los exantemas por fotosensibilidad, ¿no? Que están asociados, por ejemplo, las fluorquinolonas y las tetraciclinas. Y hay fármacos que cambian, que hiperpigmentan. Por ejemplo, los anticonceptivos orales predisponen al melasma. La minociclina, la miodarona, cuando se usan por mucho tiempo, están asociadas a una hiperpigmentación gris azulada. La fenotiazida, los sales de oro y bismuto predisponen a una hiperpigmentación gris parduzca, sobre todo en áreas expuestas a la luz solar. Hay fármacos, como ustedes ven en la imagen, que ocasionan necrosis. Por ejemplo, en este caso la warfarina. Por lo menos, solo se encuentra entre 0.01 y el 0.1%. Ahora, también los fármacos afectan al cuero cabelludo. Hay fármacos que hacen perder el cabello, hay una alopecia, eso se denomina efluvio anagénico, sobre todo cuando crece el cabello, y telogénico cuando está en fase de reposo, sobre todo son los quimioterapios, ¿no? La quimioterapia, el hipotiroidismo, ¿no? Y hay proliferación de capilar también, lo mismo, hay hirsutismo e hipertricosis. ¿Cuándo se produce el hirsutismo? Cuando se usan esteroides anabólicos, anticonceptivos orales o testosterona. Cuando hay hipertricosis, cuando se usan antiinflamatorios, glucocorticoides o vasodilatadores o diuréticos. Entonces hay que diferenciar qué es hirsutismo y qué es hipertricosis. Y también afectan las uñas, ¿no? Por ejemplo, las onicolisis asociadas a captopril retinoides, las onicomadesis, las paroniquias, ¿ok? Asociadas a diferentes fármacos. Ahora, ¿qué es lo común que se ve? Las reacciones cutáneas inmunitarias comunes. Lo más frecuente es el exantema maculopapuloso.
¿no? Es un paciente que te viene y te dice, doctor, me salen unas ronchas en el tórax, es lo más frecuente, y si nosotros le preguntamos qué ha tomado, no sé, cefixime, o he tomado otro fármaco, etcétera, es lo más frecuente y es benigno, ¿no? Sobre todo cuando no compromete la vía aérea y el estado sistémico. Luego el prurito, la urticaria, ya es una lesión más sobrelevantada que lo vamos a ver, y un poco más peligroso es el angioedema, la anafilaxia, las reacciones anafilactoides, por ejemplo, cuando se usa vancomicina y produce síndrome de hombre rojo, o dermatitis por contacto, o exantemas farmacológicos fijos. Esto es lo más frecuente. Y vamos a desarrollar cada uno de estos. Por ejemplo, los exantemas inducidos por fármacos, ¿no? Por ejemplo, como ven esta imagen, es un exantema, son máculas, mácula viene de mancha, eritematosas, eritema de color rojo, que pueden ser pruriginosas, es decir, que tienen mucho escozor, y el 90% se asocia a fármacos. ¿Cuáles? Antibióticos, sobre todo las sulfonamidas. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Pues se retira el fármaco que produjo. Podemos usar corticoides tópicos. Ahí en farmacología deben de repasar corticoides tópicos de baja potencia, de mediana potencia, de alta potencia, y antihistamínicos orales con un nivel de evidencia y de recomendación 2C. Y no se debe usar corticoides sistémicos en estos casos, porque en la mayoría de las veces pues, vemos que usan corticoides sistémicos y no esté indicado. Luego tenemos otra patología que es el exantema intertriginoso y flexural. Dentro de ellas tenemos el síndrome de Baubino, que es una erupción pruriginosa, maculopapular eritematosa, es decir, como ronchas rojas más generalizadas, sobre todo en el área de los glúteos y las flexuras. Sobre todo están en edades pediátricas. El tratamiento igual es suspender el fármaco que ha ocasionado dicha alergia y corticoides tópicos o sistémicos. La urticaria ya es una lesión un poco más moderado, un poco más grave. Esta urticaria es una erupción intensamente pruriginosa, circunscrita, elevada, ¿no? Y tiene una palidez central. Es clásico, una urticaria ustedes van a ver que que produce mucho escozor. Pero cuando esta urticaria ya se asocia a la vía aérea, eso se denomina el angioedema. ¿Ok? Estos son mediadas por mastocitos, es decir, el mastocito liberan sus histaminas, leucotrienos y prostaglandinas y comienzan a vasodilatar y obstruyen la vía aérea. Y esto es peligroso porque estos pacientes pueden fallecer si se obstruye la vía aérea. Pero el angioedema no solamente es implicada por un mecanismo inmunológico, también pueden ser por anomalías heredadas o adquiridas en cuanto al complemento. ¿Ok? Y es un tema aparte el angioedema por estos mecanismos. ¿Y qué es la anafilaxia? Ojo, la anafilaxia es la forma más grave de hipersensibilidad tipo 1. La anafilaxia puede tener compromiso de la vía aérea respiratoria, es decir, por un broncoespasmo o angioedema, y tiene un compromiso general. ¿Cómo va a ser el compromiso general? Una hipotensión. Por definición, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que compromete la vía aérea superior sistémica asociada a hipotensión. Ahí los corticoides, ni tópicos ni sistémicos, no van a ayudar para nada, y el tratamiento es el uso de la epinefrina. ¿Ok? Nosotros tenemos la adrenalina en ampollitas. Eso se puede usar de manera ahí de a 0.5 miligramos por dosis única. ¿Pero en dónde? Es intramuscular, sobre todo en el vasto lateral, ahí en el músculo. ¿Ok? Bueno, eso es con relación a la anafilaxia. Ahora, para nosotros diagnosticar anafilaxia hay criterios de diagnóstico. Acá tenemos 3 criterios, 1, 2 y 3. Por ejemplo, vamos a ver el primero. La anafilaxia es un inicio agudo de una enfermedad que varía de minutos a varias horas
donde afecta la piel, la mucosa o ambos, que puede ser una urticaria generalizada, prurito o enrojecimiento, más labios hinchados de la lengua o úvula. Y por lo menos debe tener una de las siguientes: compromiso respiratorio. ¿Cómo nos vamos a dar de cuenta? Pues va a tener disnea, no va a poder respirar, y si nosotros auscultamos el tórax va a tener sibilancias, ¿no? Por esto sinónimo de broncoespasmo. Estridor e hipoxemia. Además puede tener compromiso general, es decir, reducción de la presión arterial. ¿Ok? Y luego tenemos los demás siguientes criterios, que también es compromiso de la vía respiratoria y la hipotensión. Eso es principalmente. El tratamiento, epinefrina. Ahora, luego tenemos la dermatitis exfoliativa o eritrodermia. Esto es un eritema crónico, como ustedes ven en la imagen, afecta más del 90% de la superficie corporal. Las causas son nuevamente fármacos, y cuando se descartan los fármacos se la denomina primaria. Y está asociado también a malignidad, sobre todo a neoplasias linforreticulares, linfomas cutáneos de células T. Y el tratamiento son corticoides tópicos y antihistamínicos orales. Aquí tenemos una imagen donde se ve una piel roja y escamosa que afecta más del 90% de la superficie corporal. Ahora vamos a lo más interesante, que son las reacciones cutáneas inmunitarias raras y graves. Raras, pues no tan raras, porque siempre lo vamos a ver. ¿Okay? Tenemos las vasculitis, que esto pues lo vamos a ver en el tema de vasculitis, pero a mayor extensión. El exantema pustuloso, el síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome por superposición. El exantema pustuloso. Vean la imagen. Esta es una pústula, son pústulas estériles, no foliculares, con un fondo eritematoso. ¿Quién produce esto? Fármacos, nuevamente. Sobre todo los antibióticos, las aminopenicilinas y los macrólidos, y algunos bloqueadores de canales de calcio como el diltiazem y los antimaláricos. Si nosotros hacemos una biopsia, lo que vamos a encontrar es una pústula subcorneal espongiforme o intradérmica con espongiosis. Miren acá. Esta es la espongiosis y formación de microvesículas pustulosas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues dar corticoides tópicos. Esta imagen son pústulas no foliculares confluentes, superpuestas al eritema edematoso de una mujer de 46 años, con pustulosis exantémica generalizada aguda, y esta es su biopsia. Vamos con esta pregunta. Hace 3 semanas un paciente recibió allopurinol por la hiperuricemia. Actualmente acude por lesiones maculopapulares en piernas y en la tomografía pulmonar se evidencia neumonitis intersticial. En laboratorio hay 68% de neutrófilos y eosinófilos 650 microlitros. Lo normal es menos de 500. ¿De qué entidad se trata? Entonces es un Stevens-Johnson, o es una NET, o es un DRESS, o es un exantema con pustulosis, o es un síndrome de sobreposición. Luego tenemos esta enfermedad que es el síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, o el famoso DRESS. No es nada más que una reacción medicamentosa. Y si nosotros hacemos un laboratorio vamos a encontrar eosinofilia, es decir, más de 500 células por microlitro. Además a esto se asocian linfocitos atípicos y la causa es el allopurinol en la mayor parte de los casos. Pero además esto tiene un compromiso sistémico. Puede haber inflamación del pulmón que se manifiesta por neumonitis intersticial, hepatitis, nefritis, que afecta a órganos. Por ejemplo, si el paciente está asintomático, pues usamos corticoide tópico. Pero cuando ya tiene un compromiso, por ejemplo, de una hepatitis o una falla renal o una hipoxemia por neumonitis intersticial, pues usamos corticoides intravenosos.
Entonces acá es que este paciente recibe allopurinol, pero tiene un compromiso sistémico aquí que se manifiesta por una neumonitis intersticial y además tiene eosinofilia, pues es un síndrome de Dress. Y ya terminando. Es el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. No es nada más que una necrosis, es decir, se mueren las células, los queratinocitos, ¿no? Recordemos que la epidermis tiene sus capas, la basalogerminativa, ¿no? Luego tenemos la granulosa, la espinosa, la lúcida, la corneal, todas las capas, y esos queratinocitos van muriendo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, los anticuerpos, sobre todo las células T, porque son mediadas por linfocitos T, no son por anticuerpos, van a comenzar a matarlos o a destruirlos dichos queratinocitos. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, son vesículas ampollosas, ¿ok? En el síndrome de Stevens-Johnson. Por ejemplo, acá vamos a ver una imagen, ¿no? Estas son las imágenes donde hay lesiones ampollares y comprometen la mucosa. Tienen, por ejemplo, acá con un fondo necrótico negro azulado cubierta por una membrana blanca. Los pacientes, pues lamentablemente es penoso verlos porque en realidad están perdiendo piel y es doloroso y se complican con infecciones. Pero aquí debemos diferenciar tres cosas. Si la superficie corporal, esto igual se hace como una quemadura, usamos el mismo esquema de la quemadura. Si es menos de 10%, es síndrome de Stevens-Johnson. Posible pregunta de examen. Si la piel afectada, cuya superficie corporal es más del 30%, es necrólisis epidérmica tóxica. ¿Y qué pasa si es entre 11 y 29? A esto se denomina el síndrome de sobreposición. ¿Okay? Ahora, lo que el libro y algunos artículos mencionan es que de 2 a 7 casos existe por cada millón. Si nosotros somos en Bolivia 12 millones, pues ustedes ya saben cuántas personas pueden tener esta enfermedad. ¿Y quiénes causan? Sobre todo fármacos. ¿Quiénes? Sobre todo los anticonvulsivantes aromáticos, sobre todo la carbamazepina, el allopurinol, las sulfonamidas, la motrigina, nevirapina y otros AINES como el oxicam. Sobre todo, si hablamos de bacterias, sobre todo en niños, es el Mycoplasma pneumoniae que está involucrado de alguna manera con esta enfermedad. Pero ahora, si a un paciente damos carbamazepina, pues debe haber algún factor de riesgo, ¿no? Para que desarrolle. Obviamente se han buscado estos factores de riesgo. Sobre todo pacientes que tienen VIH, tienen mayor factor de riesgo para ser Stevens-Johnson o NETs. Y hay factores genéticos. Y estos factores genéticos son muchos, ¿ok? Pero los vamos a rescatar los más importantes, que están asociados a antígenos leucocitarios humanos tipo B. La 1502, la 1015, la 3101, el antígeno leucocitario tipo A y otros, ¿ok? Y algo muy importante, los últimos artículos, por ejemplo, unas revisiones que ha salido, es que los pacientes que tienen tumores malignos, tienen cáncer, tienen más factor de riesgo. No me acuerdo exactamente el riesgo relativo o el odds ratio, pero es más frecuente que tengan ese tipo de manifestaciones. En cuanto a la patogenia, es que la carbamazepina podría estar como un apteno, se une a una proteína, esta es captada por una célula presentadora de antígeno. Recordemos que las células presentadoras de antígeno pueden ser macrófagos, neutrófilos, los que fagocitan, o los monocitos, y presentan a los linfocitos, ¿no? Como acá tenemos la carbamazepina, la proteína, la célula presentadora de antígeno, y se une a las células T, a los linfocitos T. Entonces son mediadas es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T. Lo que va a ocasionar es que se liberan muchas citoquinas, ¿no? Hay una cantidad de citoquinas. Pero acá lo último que se ha identificado es que se liberan
sobre todo los ligandos solubles del Fas. Estos ligandos de soluble de Fas antes era el fundamento teórico y práctico en el laboratorio para usar inmunoglobulinas. ¿Okay? Pero actualmente se ha demostrado que la granulosina, las perforinas y las granzimas B están aumentadas en mayor cantidad estos niveles en este tipo de patologías. Por eso es que ahora hay muchos estudios de otros fármacos para antagonizar estos linfocitos T para evitar que se liberen dichas enzimas y destruyan los queratinocitos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde fisiopatológicamente se describe el síndrome de Stevens-Johnson, el NET, el DRESS y la pustulosis. Es que aquí son mediadas por células. Se secretan un montón de interleuquinas y los linfocitos T y las células natural killer, las células asesinas, directamente matan a los queratinocitos. ¿Okay? Y por lo tanto se desprende la piel. En el síndrome de DRESS, acá no se desprenden las células, pero son mediadas por eosinófilos. ¿Okay? Estos verdecitos son los eosinófilos. Después, en la pustulosis lo que hay es mayor reclutamiento de neutrófilos. Estos neutrófilos pasan de acá, todo lo que es la epidermis y se acumula en la parte subcorneal de la piel. Y aquí están involucradas pues todo inmunopatogenia, que están involucradas quimiorreceptores de la CSL20, la CSL17, cómo van estudiando, aquí otros quimiorreceptores que es ya esto de tema de inmunología. Por ejemplo, esta es la histología de una necrólisis epidérmica tóxica. Acá vemos un paciente con máculas eritematosas, que si nosotros vemos detalladamente tienen bulas como unas ampollas, y en la histología hay una ampolla subepidérmica, ¿no? Donde se desprenden los queratinocitos y hay necrosis epidérmica. ¿Y cómo vienen estos pacientes? Lo primero es tienen una fiebre, ¿no? Tienen fiebre de 39, 38, más de 38.3 y pues tienen el antecedente de un cuadro gripal y poco a poco se van manifestando en el sistema tegumentario. Y algo que es importante, tiene el signo de Nikolsky positivo. Ojo, no es sinónimo de Stevens-Johnson porque otras enfermedades también presentan, sobre todo los pénfigos. El signo de Nikolsky positivo es cuando nosotros a esta piel lo raspamos y se desprende la piel fácilmente, ¿no? Y el signo de Asboe-Hansen es un signo de propagación de la bula, pues esta bula crece, comienza a crecer, se desprende el estrato córneo. Y las mucosas y las lesiones hemorrágicas pues están cubiertas, ¿no? Por membranas negras. Ojo, también hay un compromiso en el sistema oftálmico, o estas se manifiestan con una conjuntivitis y lo peor es que puede haber úlcera corneal, pero la úlcera corneal es por el mal manejo, porque se deshidrata la córnea, ¿no? Y pueden tener lesiones oculares. En esta enfermedad lo que existe es una panoftalmitis, es decir, que inflama la retina, la coroides y todo lo que es el globo ocular. ¿Y estos pacientes de qué fallecen? Pues fallecen por infección. Recuerden que ya no tienen piel, entonces las bacterias introducen al vaso sanguíneo, a la sangre, y hacen septicemias. Están involucradas por Staph aureus y Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Y como complicaciones pulmonares, pues hay neumonitis. Y como se afecta al sistema tegumentario la piel, también se afecta al sistema digestivo. No es nada raro encontrar una perforación de esófago, una hemorragia gástrica, una hemorragia digestiva, ¿okay? Que pueden tener. Ahora, ¿qué es en cuanto al manejo? ¿No? Si nosotros vemos ese tipo de imagen, lo ideal es derivarlo a un especialista, ¿ok? ¿No? El manejo es multidisciplinario. Tiene que estar el infectólogo, el intensivista, tiene que estar el inmunólogo, ¿no? Pero para ver si se lo va a tratar en el hospital o se lo va a ver
en una unidad de terapia intensiva hay un score que se llama la puntuación de Scorten. Esta puntuación de Scorten es para ver dónde lo voy a manejar, qué tanto de compromiso tiene. Como ustedes ven, se dan de cuenta, en este score manejan la malignidad, porque la malignidad se ha asociado es decir, que el cáncer tiene más factores de riesgo para que puedan desarrollar esta enfermedad. ¿Ok? Y el puntaje es mayor o igual a 2 puntos, que ya debe ser manejado directamente en la unidad de terapia intensiva ya capacitada, ¿no? Ahora, en cuanto a las heridas, pues se maneja igual que un quemado, se debe cuidar la herida, y esto los cirujanos plásticos tienen sus protocolos de manejo. Se debe monitorizar mucho bien los líquidos, los electrolitos, la nutrición. Recordemos que estos pacientes están en catabolismo. ¿Okay? El control del dolor, ya me imagino lo doloroso que debe ser, y la terapia oftálmica. Vamos a mencionar que el tratamiento hoy actualmente que recomiendan es la ciclosporina, que es un inmunodepresor de 3 a 5 miligramos kilogramo día, con un nivel de evidencia y recomendación 2C. ¿Okay? Y el libro de Harrison también menciona el uso de prednisona de 1 a 2 miligramos kilogramo peso, el uso de la ciclosporina e inmunoglobulinas. Pues en nuestro caso clínico se usó inmunoglobulinas y prednisona, no era un caso muy severo, pero lo que recomiendan las guías y la medicina basada en la evidencia actualmente recomiendan la ciclosporina, como ya mencionamos. Los corticoides sistémicos en el tratamiento sigue siendo incierto porque no hay mucha evidencia en cuanto a su uso, en cuanto a su recomendación, lo mismo con las inmunoglobulinas. El tratamiento en paciente con exantema farmacológico, sea leve, moderado o grave, debemos confirmar si realmente es una reacción farmacológica. Si es una erupción grave o el inicio de una forma puede ser grave, es decir, que si tiene compromiso de la vía respiratoria o compromiso sistémico, si se sospecha fármaco, se debe de interrumpir. ¿Ok? Y pues el manejo por cada enfermedad que ya lo mencionamos. El libro de Harrison nos muestra además datos clínicos y laboratoriales en cuanto a patologías. Dentro de la parte cutánea está el eritema generalizado, el edema de cara, dolor de la piel, púrpura palpable, lesiones en diana, necrosis cutánea, ampollas o desprendimiento epidérmico, signo de Nikolsky. Dentro de las generales, fiebre y otros, resultados de laboratorio, eosinófilos, linfocitos atípicos, ¿ok? Y las manifestaciones clínicas. Yo creo que el tema se resume en este cuadro, ¿no? A este cuadro se resume. Solamente vamos a mencionar, por ejemplo, que el Steven Johnson, la necrólisis y la anafilaxia y el angioedema son los que hay que tener cuidado en la práctica diaria, y como posible pregunta de examen, pues cualquiera de estos nos podrían preguntar. Espero haber ayudado un poco y agradezco el que hayan visto la videoclase.